El sitio arqueológico de Atapuerca es uno de los conjuntos de yacimientos arqueológicos y paleontológicos más importantes y antiguos no solo de España, sino de toda Europa. Entre otros muchos reconocimientos, ha sido declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad. Por todo ello, si quieres conocer este enclave y sus extraordinarios hallazgos, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 44 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Óscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Antes de que romanos, griegos, mesopotámicos, egipcios y demás gentes llenaran de vida todo el Mediterráneo, ya existía mucha vida en todos estos países. La prehistoria es una de las etapas históricas más interesantes de estudiar, pero también de las más complejas, porque se renueva constantemente gracias a los nuevos avances arqueológicos. Por eso, no es de extrañar que en 44 programas que llevamos de este podcast no hayamos dedicado ni uno solo a la prehistoria, ya que, como digo, pues quedaría rápidamente desfasado aunque quisiéramos hacerlo lo más actual posible. Pero hoy estamos de suerte y por eso he querido grabar este programa, porque este año se cumple la campaña número 44 del complejo arqueológico de Atapuerca. Y yo pensé, pues a lo mejor podríamos hacer un programa sobre Atapuerca coincidiendo con el programa 44 de historia, y así sería una tremenda casualidad, la campaña 44 contada a través del programa 44. Y bueno, puestos a hablar sobre la prehistoria en la península ibérica en general y sobre el yacimiento de Atapuerca en particular, he querido contar con un gran amigo y divulgador histórico para que nos hable más específicamente sobre todos estos temas. Él es Rubén García, físico, profesional del marketing digital y divulgador histórico en la web Ocesa Lonada. ¿Qué tal estás, Rubén? Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la verdad es que muy bien, disfrutando del programa, de un programa más de historia. La verdad es que nosotros también disfrutamos mucho de ti, sobre todo de tus fantásticos artículos en tu web, en Ocesa Lonada. Para quien no la conozca, ¿puedes hablarnos un momentito sobre ella? Sí, o César Onada es como mi hijo, mi otro hijo, ¿no? Yo tengo dos niños, bueno, que no son tan niños, ¿no? Y es como mi hijo pequeño, ¿no? Es un tema que a mí siempre me había gustado, me había encantado la historia, había sido un apasionado de la historia y hace ya bastantes años decidí pues empezar a escribir un poco, ¿no? De manera muy tímida. Y bueno, pues dando un poquito forma al blog, he rediseñado, he cambiado un millón de veces de diseños y tal, pues he ido nutriéndolo un poco y bueno, pues la verdad es que disfrutando de escribir, que a mí me gusta mucho escribir de historia y bueno, pues la verdad es que es una pasión que empezó pues un poco de manera tímida. Yo escuchaba, me acuerdo cuando era más joven, escuchaba cuando entrenaba, ¿no? Que corría antes más que ahora, ¿eh? Escuchaba podcast de historia, de los famosos podcasts de Cebrián. Entonces ahí me empecé un poco a dar el gusanillo de la historia y mira, lo di forma con el blog, luego empecé a estudiar historia, el grado de historia y bueno, pues seguimos ahí. Mm. Y te ha ido muy bien porque también incluso te dieron el premio 20 minutos a mejor blog de historia, ¿no? Sí, la verdad es que tuve suerte de ser el galardonado en el 2019, ¿no? Con el blog. Primero me dieron el premio a mi categoría y tuve suerte incluso de conseguir el premio a mejor blog, que era de todas las categorías, y gracias a eso, pues colaboro con 20 minutos. Tengo un blog que es la que tal la historia, que habla un poco de historia y cine, un poco ahí utilizando el cine, digamos, de excusa, ¿no? Para hablar realmente de historia.
Y bueno, pues son mis dos blogs, ¿no? La caqueta de la historia en 20 minutos y O César o Nada. Mm. Y bueno, ya centrándonos un poco más en la temática a la que hemos venido hoy aquí, que es precisamente Atapuerca, quería empezar por una pregunta muy básica, que yo creo que la más evidente que podía hacerte ahora mismo. Para cualquier persona que no la conozca, ¿qué es Atapuerca? Atapuerca, bueno, le llaman la montaña mágica por algo. De verdad, es una. Además, curiosamente, la Atapuerca es una preciosa casualidad, porque los descubrimientos de Atapuerca, como ahora contaremos, fueron totalmente casuales, ¿no? Es decir, si no hubiera sido esta casualidad de unas obras que ahora diremos, probablemente no conoceríamos todo lo que hay en Atapuerca. Atapuerca tiene los registros fósiles humanos más antiguos de Europa, por ejemplo. Y no solo eso, sino que tiene, es decir, en algunos de los yacimientos de Atapuerca serán pues la mayor, en algunas, por ejemplo, en el Pleistoceno medio, por ejemplo, se dan la mayor cantidad o prácticamente casi la totalidad de todos los fósiles, los registros fósiles de toda Europa. Es decir, estamos hablando de realmente unos restos increíbles. Es decir, prácticamente es, no sé, es decir, hay especies que solo se han encontrado en Atapuerca, ¿no? O incluso hay especies que todavía no se han catalogado, ¿no? En principio se pensaban que solo solo se han encontrado allí. Es decir, estamos hablando, el Homo antecesor, por ejemplo, solo se ha encontrado en Atapuerca. No hay ningún registro en ninguna otra parte de Europa. El SP, porque no saben, todavía no tiene nombre, es el más antiguo de todos y tampoco existe más que en Atapuerca. Fíjate, estamos hablando de registros únicos. Ya ves, la península ibérica ha destacado siempre a lo largo de la historia y ya tenía que despuntar en la prehistoria, ¿no? Sí, bueno, de todas formas también despuntó, por ejemplo, que fue en la última región, ¿no? Donde hubo neandertales. Los neandertales prácticamente, digamos que fue una especie de su refugio, ¿no? Su refugio climático probablemente, con la aparición, ¿no? del Homo sapiens y los años que convivieron juntos, prácticamente fueron desapareciendo del resto de Europa y quedaron prácticamente las pocas poblaciones, también fue la península ibérica. O sea, ahí también tenemos cosas que decir en prehistoria. Sí, desde luego, donde se ponga un español, ¿no? que se quiten todos los demás. Exacto. Y bueno, has avanzado un poco en tu anterior respuesta, pero quería que ahora nos hablaras un poco más detenidamente sobre la importancia de Atapuerca, porque para empezar, nuestros oyentes tienen que comprender que Atapuerca no es solo un yacimiento, sino es un gran complejo, ¿no? Sí, Atapuerca tiene muchos yacimientos. De hecho, en principio, bueno, apareció todo al construir un ferrocarril, ¿no? Por eso se le llama la zona principal, digamos, es las vías del ferrocarril que atravesaban justo la Sierra de Atapuerca, ¿no? Estaban hablando en aquellos tiempos que querían unir Burgos con Bilbao y que tenían ahí la sierra, ¿no? Estaba en medio y bueno, no se les ocurrió más que tirar dinamita y hacer el sitio para que pasara el tren. Pero a estos principales, a los que ahora comentaremos, que son los principales yacimientos, obviamente, se han unido nuevos yacimientos después, incluso este año hay un nuevo yacimiento, este es en concreto es al aire libre, que se van a hacer los primeros sondeos. Con lo cual, es decir, estamos hablando de lo que es toda la sierra, digamos, es un complejo lleno de historias y lleno de muchas cosas por descubrir todavía. Existen muchas, de hecho existen la cima del elefante, Grandolina, cima de los huesos, existen muchísimos yacimientos en el complejo que realmente, bueno, no sé si tú has tenido la suerte de estar en Atapuerca, pero realmente es increíble. Es decir, yo sí he tenido la suerte de visitar los yacimientos y es algo de verdad a lo que hay que ir. Es decir, hay sitios donde hay que ir si te gusta la historia, uno de ellos es Atapuerca y el otro es Altamira, ¿no? Aunque no nos dejan ir o es muy complicado ir a los registros originales de las pinturas, pero Altamira, desde luego, es un sitio que hay que ir si te gusta la historia o si te gusta o tienes un poquito
digamos, de curiosidad, ¿no? De ver los lugares donde estamos hablando de hace más de 1 millón de años, los restos que existen. Mm. Para que se aclaren nuestros oyentes, precisamente Altamira también es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Europa, al menos en lo que se refiere a pinturas rupestres, porque la colección de pinturas rupestres que nos podemos encontrar en este sitio es absolutamente espectacular. Y respondiendo a tu pregunta, no, desgraciadamente no he estado en ninguno de los dos sitios, así que gracias por despertarme tanta envidia. Pues te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Sobre todo, evidentemente, Atapuerca, porque Altamira, bueno, está muy bien, pero es decir, no se puede visitar las cuevas originales. Bueno, creo que hay un número anual de visitantes muy pequeño y lo que visitas realmente, bueno, está genial porque te haces una idea, porque al fin y al cabo es una maqueta, ¿no? Que han hecho al mismo. Prácticamente está calcado, es decir, que no vas a notar ninguna diferencia. Por antes, si te dejaran en uno u otro, no sabías notar la diferencia. Pero en Atapuerca sí que puedes ver el famoso, la famosa zona donde pasaban los carriles del ferrocarril y ver dónde los yacimientos vas viendo uno de otro, todos los niveles estratigráficos pues que se han ido descubriendo y realmente y luego lo completas porque claro, está muy bien, ¿no? De hecho hay gente que no termina de ver cómo, porque dices, es que solo veo andamios, es decir, hay gente que no termina de comprender un poco lo que significa la puerca, pero luego lo completas con el Museo de la Evolución Humana, que es donde están precisamente todos los restos y todos los fósiles humanos. Están en el museo, que está en Burgos, y ya es que es el completo total. Es decir, además está muy bien porque tú vas a cualquier museo, al Museo Arqueológico de Madrid, por ejemplo, y todo lo que ves son réplicas. Allí no. Allí en el Museo de Burgos ves los fósiles originales, que eso también es una cosa que difícilmente lo vas a poder ver, ¿no? Porque no sé, por ejemplo, Lucy no puede estar en todos los lados, ¿no? Están es decir, la réplica de estos homínidos primeros, pues están, pues son réplicas. Pero allí en Burgos puedes ver a Miguelón o puedes ver a Excalibur, o sea, el famoso Excalibur, o sea, que puedes verlo todo real. Así que te lo Mm. recomiendo. Prepárate el viaje para Burgos. Sí, la verdad es que yo tengo una lista de sitios pendientes a los que viajar que es más larga aún que mi lista de series pendientes por ver. Suele pasar. Y bueno, ahora has mencionado a Lucy, has mencionado a Miguelón, has mencionado a Excalibur, pero no has especificado para nuestros oyentes de qué se tratan estos curiosos ejemplos de homínidos. Así que si quieres, puedes hablarnos un poco más sobre estos tres casos concretos que son tan famosos y que por ello tienen esos nombres. ¿Por quién quieres que empecemos? Porque si quieres hacemos un pequeño evolución de lo que es Atapuerca y luego nos Mm, metemos un poco más en los restos, ¿te parece? vale, por mí bien. Atapuerca, ¿cómo surge? Pues como hemos comentado, pues surge con la construcción del ferrocarril a finales del siglo XIX. Es decir, una compañía inglesa, ¿no? En concreto de Manchester, decide unir, como ya hemos comentado, a través de la sierra, ¿no? Unir Burgos con los Altos Hornos de Bilbao, ¿no? Entonces, una barbaridad pues una obra en aquellos tiempos, pues, faraónica. Llegaron a trabajar incluso 2.000 obreros, ¿no? Estamos hablando del año más o menos, terminó en el año 1900 justo, ¿no? Empezó unos años antes, fue un fracaso, es decir, de hecho a los 10 años la habían abandonado ya porque prácticamente no transitaba ningún tren, pero sin embargo permitió dejar todo al aire, que luego durante los años, porque no fue inmediato, durante los años 60 empezaron las primeras excavaciones, los años 70, en los años 80 y sobre todo en los años 90 fue el boom de Atapuerca. Como ya hemos comentado, no antes, Arzuaga, Carbonell y Bermúdez de Castro, ese trío que fueron los que movieron todos los primeros y los padres, digamos, de la criatura, entre comillas, ¿no? Fueron los que empezaron a hacer los principales descubrimientos, que en principio fue los cráneos que aparecieron, entre ellos Miguelón, el famoso Miguelón, que le llamaron Miguelón porque apareció en el año 92, que era el boom bueno, uno de los años, pues tuvo muchos años, pero bueno, el año 92 todo el mundo recuerda, ¿no? Las victorias en el Tour de Francia de Miguel Indurain y le pusieron precisamente por eso
el nombre de Miguelón, aparecieron más cráneos, es decir, realmente aparecieron casi 3 cráneos completos en la famosa Sima de los Huesos. Otro creo que le pusieron a Agamenón, a otro. Y bueno, digamos que el 1992 es como el año clave, fue portada de Nature, por ejemplo, y fue el año en el cual Atapuerca se dio a conocer al mundo. Es decir, hasta entonces pues no dejaba de ser un yacimiento más donde se habían hecho sí algunas prospecciones, en la famosa trinchera del ferrocarril, pero todo de forma muy tímida, ¿no? También es verdad que se habían encontrado ya los primeros restos humanos, eh, pero de forma muy tímida. En el año 92 estamos hablando del boom, que luego, 2 años más tarde, en el año 94, aparecieron los primeros restos del Homo antecesor, que eso sí que eran únicos. De hecho, no hay ningún resto. Que yo sepa, lo que has comentado aquí tiene muy claro, ¿no? Porque todo lo que digamos puede ser rebatido mañana o ayer o puede ser rebatido hace una semana en un texto científico, ¿no? Pero en principio, el Homo antecesor solo existe en Atapuerca y apareció en el año 94. Esto también fue un artículo de Science, de la revista Science. Este apareció, por ejemplo, en Grandolina, es decir, estamos hablando de diferentes yacimientos. Y en el año 97, por ejemplo, ya obtuvo Atapuerca, lo que es el equipo de investigación de Atapuerca, logró el premio Príncipe de Asturias de la investigación científica. Es decir, ya estamos hablando de que era un proyecto y un grupo de investigaciones ya pues a nivel mundial, desde luego, a la cabeza, ¿no? de todos estos temas. En el año 2007 el siguiente salto es un poquito largo porque, bueno, en estos años se siguieron descubriendo porque se siguieron haciendo todas las campañas que hemos comentado por la 44, pero 10 años después, en el año 2007, aparecieron por fin los restos más antiguos de Europa. Es decir, estamos hablando ya de hace aproximadamente datados entre 1,2 y 1,3 millones de años. Al principio se estimaba que podía ser también antecesor, luego se descartó. Tengo entendido que todavía no se le ha dado un nombre, de hecho se le suele denominar como SP. Y eso estamos hablando de unos tiempos de 1,3 millones de años, pues ya considerables, ¿no? Porque estamos hablando que todo surgió en África, como ya has comentado, pero más tardíamente se llegó a Europa, ¿no? Y luego en el 2017, 2016 y 2017 pues aparecieron los primeros restos de neandertal, también aparecieron, es decir, existen muchos restos, muchos homínidos que han aparecido en Atapuerca, aparecían en nuevos yacimientos, la agua fantasma, las estatuas, etcétera. Es decir, ya estamos hablando de, más allá de las 3 importantes, pues siguen apareciendo otras. De hecho, este año ya hemos comentado, ¿no?, que se van a hacer prospecciones en otras nuevas, ¿no? Lo cual estamos hablando de un amplio campo y una amplia zona con muchos yacimientos, y prácticamente pues es una maravilla, ¿no?, que tenemos ahí. Y así es como se forma Atapuerca, ¿no? De una maravillosa casualidad, de un desastre económico que supuso para Richard Price, que es el magnate de la compañía, que decidió que era bueno construir un ferrocarril ahí. Desde luego fue un desastre, pero claro, y desde el año 2000 incluso es patrimonio de la humanidad. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Como hemos dicho. Bueno, ahí cada uno hace lo que quiera, no lo vamos a criticar. Uno se dedica a construir aeropuertos fantasmas en los que no hay aviones y otros pues hacen ferrocarriles por los que no pasan trenes. Exacto. Cada uno a su bola y a sus historias. Y bueno, el problema este señor se jugó su dinero. El problema es cuando construyen los aeropuertos o las historias con el dinero ajeno, que es lo que suele pasar. Pero bueno, este hombre sí se jugó su dinero. Y bueno, como hemos mencionado, Atapuerca, ¿no? La sierra de Atapuerca está formada por varios yacimientos, varios enclaves, ¿no? Como son los más famosos, ¿no? La cima del Elefante, la Grandolina, la cima de los Huesos, etcétera. Si te parece, podemos ir uno por uno hablando sobre qué se ha hallado en ellos. Por ejemplo, empieza, si quieres, por la cima del Elefante. Probablemente la cima de elefantes es la más importante porque es donde se han encontrado los restos más antiguos. ¿Vale? En la cima del Mm. elefante es donde hemos comentado que se encontraron los famosos los restos del SP, que todavía no se le ha dado en
aparecieron en el 2007, aparecieron unas mandíbulas, con unas piezas dentarias, es decir, estamos hablando de que los restos son pequeños, es decir, ya hemos dicho antes que, por ejemplo, Miguelón sí que apareció un cráneo prácticamente entero, pero el resto y más, si nos retraemos por ejemplo, a los primeros homínidos que aparecieron en África, prácticamente eran pequeños huesos en muchos casos, ¿no? Es decir, encontrar un cráneo es prácticamente una quimera, que se encontraban algunos, ¿no? Pero es muy complicado. Y aquí se encontró una mandíbula con piezas dentarias que en principio se pensaba que eran del antecesor, pero bueno, luego se pensó que se determinó que era una especie nueva, independiente y única también en Europa, desde luego, y se le dio ese nombre hasta que le den otro nombre, ¿no? Es decir, el ciberelefante tiene esa característica. Otra que tenemos muy importante es la grandolina, ¿no? En grandolina apareció en el año 94 los restos de Homo antecesor, que son entonces eran los restos fósiles más antiguos de Europa. Antiguamente se pensaba estaban situados en Inglaterra. Apareció, creo que fue una mandíbula no me recuerdo bien, que estaban datados aproximadamente 500.000 años más o menos, ¿no? Y estos de restos de la grandolina eran asignados, que se le denominó Homo antecesor, tienen aproximadamente entre 900 y 950.000 años. Es decir, el zarpazo temporal con respecto a lo que se conocía antes fue bastante importante. Y aquí aparecieron muchos, es decir, estamos hablando de que aparecieron 164 restos y aproximadamente 11 individuos, de los cuales la mayoría eran niños, y solo había 2 adultos, y además aparecieron también muchas piezas líticas. En esto, Homo antecesor, estamos hablando todavía del Paleolítico inferior, estamos hablando del modo 1, es decir, no estamos hablando de la época de los bifaces, que vendrá más adelante, es decir, eran herramientas líticas muy rústicas, pero eran herramientas ya, es decir, estamos hablando que siempre que hablamos del género Homo, hablamos de un antes y un después, ¿no? Es decir, aquí ya utilizaban, aparte del bipedismo que se consigue con los primeros, con el Homo, en este caso con el Homo erectus, pero van consiguiendo el tema de las herramientas es importante, no solo el uso, porque existen los australopitecidos, etcétera, existen probablemente utilizarán, cogieran una piedra, lo utilizaran, pero no tenían la conciencia de fabricar una piedra, ¿no? Que esto es lo importante. Aunque aquí todavía estamos hablando de unas piedras muy primigenias. Estamos hablando de muchos casos solo por un lado, ¿no? Luego surgen los bifaces, ¿vale? Entonces estamos hablando de... Incluso también en la grandolina tenemos las primeras evidencias de canibalismo. Es decir, por lo menos las más antiguas de la evolución humana. O sea, fíjate la cantidad de cosas que se encuentran en un yacimiento en Atapuerca, en uno de los yacimientos. El siguiente en importancia es la sima de los huesos. Esto es muy curioso porque aquí era un sitio donde iban tirando huesos, claro, se iba almacenando una serie de pues un registro fósil realmente increíble. Aquí, por ejemplo, esto pertenece al Pleistoceno medio. Aquí está asociado a una especie humana que es el Homo heidelbergensis, que es aquel que llegó a Europa desde el Homo erectus. El Homo erectus es el que, digamos, el que salió de África, porque el Homo habilis no se considera que permaneció en África, pero el Homo erectus es el que coloniza el resto del mundo, ¿no? Primero Asia y luego Europa, ¿no? Pues digamos que entre comillas, el Homo erectus que llega a Europa se denomina el Homo heidelbergensis, ¿no? Y aquí aparecieron, pues estamos hablando de una cantidad de fósiles humanos increíble. Estamos hablando de 6.500 restos. 6.500 restos de 28 individuos con 16 cráneos. Es decir, estamos hablando de unas cantidades, se estima, bueno, más o menos se estima que la cronología aproximadamente es hace 500.000 años, más o menos, y se estima que los registros que aparecen en la cima de los huesos, fíjate si es importante, ocupan, o mejor dicho, significa el 80% del registro fósil mundial del Pleistoceno medio, de esta época. Sí, de esta época, el 80% de todo lo que se ha encontrado en todo el mundo está en la cima de los huesos. Imagínate lo que esto significa. O sea, es realmente algo increíble. Aquí es donde se encontró el famoso Miguelón, ¿no? Que es un cráneo completo, una pelvis llamada Elvis también, ¿no? Le dieron ahí una pelvis, le denominaron Elvis. Es decir, lo que sí se estima es que en la cima de los huesos son restos, una acumulación de cadáveres intencionados, es decir, se estima que es intencionado, ¿no?
prácticamente no hay, por ejemplo, porque no hay instrumentos líticos, es decir, no es una zona donde estuvieran viviendo. De hecho, es una sima, es decir, probablemente si te caías ahí no salías. Con lo cual, lo que sí hacen, lo que solían hacer, me imagino, era tirar restos, tirar eh, pero, por ejemplo, eran restos principalmente humanos, porque tampoco hay restos de herbívoros, no hay restos de animales. Tampoco hay herramientas líticas. Se encontró una herramienta lítica. Esto es muy curioso, el famoso Excalibur, ¿no? Que es un bifaz, que lo tenéis en el Museo de la Evolución de Burgos, pero no se sabe muy bien qué hace ahí, ¿no? Es decir, estamos hablando de que tenemos 6.500 fósiles humanos y un bifaz. Es decir, bueno, yo he leído por ahí que no, un carácter votivo y tal. Yo tenía un profesor muy curioso de prehistoria que me decía, ¿y quién sabe si no es uno que se asomó con el bifaz de la mano y se le cayó? Claro, es que, eh, como se debe decir, como no estábamos allí, cualquier hipótesis es válida. Pero el hecho de que solo aparezca uno entre 6.500 huesos hace que sea complicado suponer que fuera intencionado, probablemente, ¿no? Alguien lo tiró por casualidad, probablemente, ¿no? Claro. Y estas son los tres principales yacimientos. Hay más, evidentemente, en la Galería de las Tres Simas, hay tres, dentro de la Galería de las Tres Simas, hay también otros tres yacimientos, que la Covacha de los Zarpazos, Trinchera Norte, donde se han encontrado también restos de Heidelbergensis, mandíbulas, una mandíbula, un cráneo, etcétera, ¿no? Estos, tenemos que decir que el Homo heidelbergensis ya está asociado, en este caso, el que se encuentra en la cima de los huesos, al modo 2, por eso se encuentra un bifaz. Es decir, ya estamos hablando de unas herramientas un poquito más, digamos que la cadena operativa de estas herramientas tienen más pasos. Que me acuerdo que tenía un profesor también que decía que no había que hablar, aunque muchas veces se nos escapa, ¿no? Que no había que hablar de que las herramientas eran más evolucionadas, porque eso es un poco simplemente que tiene el proceso de creación de una de estas herramientas tiene más pasos, es decir, más golpecitos o más, bueno, que me quedó ahí grabado y trato de evitar que las herramientas son más evolucionadas, aunque bueno, probablemente si decimos eso lo entienda la mayoría de la gente, ¿no? Es decir, los bifaces ya pues, son por los dos lados, luego irán evolucionando, pero estamos hablando de que en muchos años, en muchos millones de años, en muchos, en este caso ya muchos miles de años, pues tiene mucho tiempo para evolución, ¿no? Hmm. Y yo creo que esos son los principales yacimientos de Atapuerca. Luego existen otros, Cueva Mayor, Cueva Fantasma incluso, la Cueva del Mirador, y bueno, y algunas otras más, pero bueno, estas son las principales, además que son excepto la cima de los huesos, son las que están en la trinchera del ferrocarril, ¿no? Las que se descubrieron con las obras, y bueno, yo creo que como general es una buena información para conocer un poco lo que se puede encontrar si vais a visitarlo. Hmm. Y ya que estamos hablando un poco sobre todos estos yacimientos arqueológicos y todo lo inmensamente rico que se han hallado en Atapuerca, yo querría darle un poco la vuelta a la tortilla para preguntarte pues, sobre los quiénes. Es decir, quiénes son las personas que se han encargado de dirigir durante los últimos años al menos Atapuerca. De quiénes son los especialistas que se han encargado de que el mundo haya conocido la singularidad de Atapuerca. Pues bueno, no sé si lo hemos comentado antes, tenemos tres personas. Tres personas son las que, digamos, los directores del proyecto y digamos, los que tienen la paternidad, ¿no? Del boom de Atapuerca de los años 90. Anteriormente, como ya hemos comentado, en los años 70, desde los años 60 ya se hacían algunas excavaciones, pero, pero en los años 70, a finales de los 70, Emiliano Aguirre se jubila y da el paso, en los años 90 es cuando llegan José Luis Arzuaga, Eudalit Carbonell y José Manuel Bermúdez de Castro, que son las tres personas que centran el proyecto y digamos son a los que se debe pues todo lo realizado y lo pendiente de realizar, porque yo me acuerdo de alguna entrevista de José Luis Arzuaga, ¿no? Que no solo lo que se ha descubierto, sino también lo que queda por descubrir. Es decir, estamos hablando que hay mucho todavía de muchas de estos yacimientos. En algunos casos se han hecho catas de pocos metros cuadrados, es decir, pero hay mucho todavía por descubrir, con lo cual también tendremos que esperar muy buenas noticias de Atapuerca en los próximos años, quizás en la campaña 44, quién sabe. Mm. Eso me recuerda que
que no he estado en Atapuerca ni en Altamira, pero sí que he conocido a Juan Luis Arzuaga, porque una vez vino a Tenerife y a dar una charla y yo fui a esa charla, entonces lo tuve a unos pocos metros de mí. Pues mira, eso está, está muy bien porque obviamente pues son, fíjate, estamos hablando de lo más de lo más. Estas tres personas, pues fíjate, son eruditos de la prehistoria y han tenido en sus manos junto con su equipo, porque claro, son tres personas, pero estamos hablando de un equipo multidisciplinar, no solo las personas que están en el yacimiento, las personas que están en el laboratorio, es decir, estamos hablando de un grupo, los geólogos, estamos hablando de los físicos, de los químicos, es decir, estamos hablando de un grupo muy grande, más allá de la persona que encuentra la pieza, porque la persona, los que encuentran las piezas, pues puede suponer que es un resto de algo, de un homínido, puede suponer muchas cosas, pero hasta que no llegas al laboratorio no lo compruebas. Con lo cual estamos hablando que es un equipo muy grande. Se estima más o menos, bueno, en la campaña de este año probablemente eh, haya 300 personas implicadas en las excavaciones, con lo cual estamos hablando de muchas disciplinas en cada una de las excavaciones. Pero bueno, sí, estamos hablando de que estas tres personas son, digamos, el top, los que están arriba de la pirámide. Claro, claro, o sea, evidentemente, yo me refería a los líderes, pero por supuesto, como tú bien has dicho, el equipo es imprescindible con esas 300 personas y todas son las que se han encargado de desvelarnos estos auténticos tesoros que son patrimonio de la humanidad. Exacto. Y bueno, ya que has mencionado a lo largo de tus respuestas a distintas especies de homínidos, ¿no? Has hablado de Homo erectus, Homo habilis, no sé qué, el Homo heidelbergensis, el Homo SP, el Homo antecessor. Y para que los oyentes, ¿no? Que nunca hubieran oído hablar sobre ellos, ¿podrías hacernos un resumen muy esquemático y sintético sobre cómo fue el proceso de hominización en la península ibérica y cómo encajan todas estas especies en ella? Vamos a hablar un poco, sí, perfecto, me parece. A ver, la hominización, ¿a qué nos referimos con hominización? Hominización es, o se considera la hominización como la separación en la línea evolutiva, ¿vale? De los chimpancés. Es decir, estamos hablando de esto se produce aproximadamente hace 6 millones de años en la zona de Tanzania, de Kenia, digamos, en la zona este de África. ¿Vale? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué nos separamos o las primeras especies se separan pues, de estos chimpancés o de estos primates? ¿No? Hay una hipótesis que suele ser la más consensuada, que es se produce una gran falla en el Valle de Rift, ¿no? Que está justo en lo que hemos comentado, en la zona de Kenia, del Chad, de Etiopía, etcétera. Una enorme falla que ocupa gran parte del este de África, de norte a sur además, esta falla se produce aproximadamente hace 17 millones de años, pero ¿esto qué es lo que hace? Hace cambiar el clima, que esto es lo fundamental. Es decir, esta fama lo que hace es crear una especie de barrera que hace que los vientos no circulen de la forma que lo estaban circulando y hace que ciertas zonas se desequen, se transformen de la selva habitual donde vivían, digamos, estos primates y desaparece gran parte del bosque y digamos que se crean zonas pues más áridas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que digamos que los primates que había allí o los seres que había allí tienen que adaptarse. Es decir, tienen, entre comillas, bajar del árbol y buscarse la vida de otra forma, buscar el alimento de otra forma, ¿no? Y esto es una de las hipótesis, porque como ya hemos comentado, no estábamos allí para verificarlo, ¿no? Eso me acuerdo que siempre que le preguntábamos a un profesor que tenía de prehistoria siempre me decía lo mismo. Dice, ¿por qué cuando afirmabas algo, ¿no? Pues decías, dice, no se puede afirmar nada en prehistoria porque no estabas allí. O estabas tú allí. No, no, pues siempre tienes que hablar de hipótesis. Pues esta es una hipótesis. Probablemente es la hipótesis más, donde hay más consenso, pero no deja de ser una hipótesis, ¿no? Entonces, estas nuevas condiciones hicieron a los primeros seres, ¿no? Pues buscarse la vida, buscar otro alimento diferente y pues hizo, pues aquí es donde aparece el bipedismo, un desarrollo de las mandíbulas y los dientes que fueron disminuyendo, pero al principio se alimentaban a base de muchas veces a base de raíces, ¿no? Por eso esos primeros homínidos, tenían esos dientes tan sumamente gordos, porque tenían que masticar y masticar hasta que podían y poco a poco, pues más adelante empezarán también a hacer sus herramientas, aumentar el cerebro con el aumento, con la
ingesta de proteínas, y así es como surge un poco el proceso de hominización. Al principio tenemos eran seres muy parecidos, los primeros homínidos eran muy parecidos a los primates. De hecho, si veis imágenes de cómo se suponen que eran los australopithecídeos, por ejemplo, la famosa Lucy, ¿no? Que era un Australopithecus afarensis, que se estima en Tanzania hace unos 3 millones de años, que por cierto, no sé si lo sabéis por qué le llamaron Lucy, pero le pusieron ese nombre porque cuando la encontraron estaba sonando una canción de los Beatles, ¿no? La de Lucy in the Sky with Diamonds, Ajá. por eso le pusieron Lucy. Bueno, muchos de los nombres que les ponen suelen ser asociados o a música o en este caso, bueno, como les comentaba, Miguelón, es decir, a temas. Pues al principio, como habíamos comentado, eran bípedos, sí eran bípedos, pero se ayudaban de las manos muchas veces. Es decir, el bipedismo como tal empieza a surgir con el Homo habilis, que es el primero al que se le asignan algún tipo de herramientas, como hemos comentado, herramientas creadas con conciencia de que estás creando una herramienta, aunque también hay algún resto de algún australopithecídeo que podía usar algún tipo de herramienta o generar algún tipo de herramienta, pero bueno, los Homo habilis más o menos que surgen hace 2,5 millones de años aproximadamente por la zona de Tanzania, es a los que se les asigna, o sea, las primeras creación de herramientas con la conciencia de crearlas, no solo de usarlas. Y después del Homo habilis apareció como progresión humana el Homo erectus, que es el que hemos dicho antes, que es el que coloniza, es el que sale de África, el que llega a Europa, el que llega a Asia y el que llegará a Europa con la vertiente del Homo heidelbergensis, ¿no? Con la evolución del heidelbergensis. Y el heidelbergensis es el que existe bastante en Atapuerca, como hemos comentado, la cima de los huesos, en Grandolina era el antecesor, que era anterior al heidelbergensis, pero ¿qué es lo que ocurre cuando se estudia el proceso de hominización en la península ibérica? Que del Homo antecesor al Homo heidelbergensis hay un salto. Es decir, hay mucho, más o menos el antecesor es de hace 1 millón de años aproximadamente, pero el heidelbergensis, los registros es aproximadamente hace 600.000, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este tiempo? Es decir, hay un salto que no es fácil de explicar, que no tiene explicación todavía. Es decir, hay una laguna de unos 400 o 500.000 años que no son capaces todavía de saber qué ha ocurrido ahí. Con lo cual, hay mucho todavía, como podemos decir, hay mucho todavía por investigar y por descubrir, y quién sabe si en este año, en la campaña 44, pues aparece algo que nos pueda unir, digamos, estos registros fósiles. El Homo heidelbergensis, que aparece más o menos en Europa alrededor de, como hemos comentado, 500, 600.000 años, es el que es la evolución, es digamos, el antecesor del neandertal, el Homo neanderthalensis. Digamos que más o menos el heidelbergensis, o mejor dicho, el neandertal, el heidelbergensis se produce más o menos alrededor de hace 400.000 años una neandertalización, que siempre me confundo. Es decir, ese homínido se va transformando poco a poco, digamos, aparecen los preneandertales, porque se estima que el neandertal pleno no llega aproximadamente hasta hace 130.000 años, pero ya digamos que empieza a coger características que serán propias del neandertal y de la cultura. Los neandertales estamos hablando que ya va a utilizar unas herramientas más no evolucionadas, como hemos dicho, sino que en un proceso evolutivo, un proceso de transformación un poquito más complejo, ¿no? Y a la par que el neandertal aparece el sapiens. El sapiens, a diferencia del neandertal, que sí es, porque el neandertal es un homínido propio de Europa, es decir, aunque dio el paso al norte de África, pero se estima que es propio de Europa. El sapiens no, el sapiens surge en África y llega a Europa e incluso cohabita con los neandertales durante aproximadamente 10.000 años. Y bueno, no se sabe muy bien la razón por las cuales los neandertales desaparecen. Probablemente sea multicausal, es decir, no haya. O sea, no podemos decir que los sapiens acabaron con los neandertales porque no es así, no existen grandes registros ni grandes sitios donde podamos decir que había muchos neandertales muertos o con violencia. De hecho, existe cierta hibridación, ¿no? Aunque sea muy pequeña entre sapiens y neandertales, pero bueno,
La realidad es que los neandertales son los que desaparecen, ¿no? Terminan además en la península ibérica, en las zonas norte, en las zonas más altas probablemente, ¿no? En las zonas montañosas, también en Gibraltar, en la zona de Portugal, y el Sapiens es aproximadamente, llega a Europa en el 40.000 más o menos, ¿no? En lo que ya empieza a ser el Paleolítico superior, y bueno, pues prácticamente a los 10.000 años de su llegada, más o menos entre el 27.000 y el 30.000, los neandertales desaparecen, y son los sapiens los que se quedan como única especie, y somos sapiens, nosotros somos homo sapiens, es la que hay actualmente, y en ello estamos de momento. De momento, porque no está confirmado que la evolución siga para adelante. Yo también tengo mis dudas, a veces, y a veces me dudo que la evolución, bueno, yo me acuerdo que Asimov decía que la evolución hacia la inteligencia no era más que una casualidad, ¿no? Bueno, pues a lo mejor Asimov tenía razón. Sí, quién sabe, a lo mejor dentro de 1 millón de años los futuros humanos verán que hemos involucionado en el siglo XXI. O aparece una nueva especie, bien, este saber. Quién Aparece sabe, un híbrido entre humanos y alienígenas. y alienígenas que vengan a dar una vuelta, ¿no? Nunca se sabe. La verdad es que, bueno, en fin, la verdad es que esto de la humanización es una cosa bastante interesante. Y Mm, bueno, yo de aquí hoy tampoco hemos hecho un pequeño avance, una pequeña introducción, pero esto es un tema, de hecho, hemos hablado de habilis, de erectus, pero existen muchas especies intermedias, de las cuales en muchos casos el rudolfensis, es decir, existen muchas, de las cuales solo se han encontrado restos muy concretos en un lugar, pero que se ha demostrado que no son exactamente habilis, erectus o ergaster, etcétera. Entonces, bueno, se les ha dado el nombre en concreto, pero ahí se han quedado aislados, con lo cual, es decir, existen muchas piezas. Es decir, por eso no se puede, es muy difícil hacer una línea cronológica. Es decir, mm, bueno, sí sabemos que el Heidelbergensis es la evolución, el del Neandertal, es decir, que el de Heidelbergensis, pero no es fácil, por cierto, como ya he comentado, existen saltos que no se sabe. Es decir, existen sí, saltos de los cuales no es posible unir los puzzles, con lo cual, de hecho, los expertos se niegan muchas veces a hacer una cronología, como podemos hacer muchas veces en la Edad Media, de las batallas, de los periodos, ¿no? Ya en la historia plena, ¿no? En la prehistoria les cuesta mucho hacer una cronología porque no está claro que de una especie se genere otra. Es decir, mm, muchas veces son mezclas o cúmulos que con los años y con los miles de años se van generando. Entonces, bueno, es complicado, ¿eh? Hay que admitir que te pones a investigar. Yo he investigado eh, mucho sobre esto y me ha costado mucho porque yo siempre buscaba una cronología. Y claro. claro, no la encontraba porque no es fácil unirlo, porque no se pueden unir. Es decir, hay algunos que sí, pero mínimamente el Homo erectus se estima, es de hecho es el homínido que más duró, ¿vale? ¿Por qué? Porque bueno, se estima más o menos que surge hace 1,8 millones de años y se extingue prácticamente porque el Homo heidelbergensis es el Homo erectus. Es decir, prácticamente es una evolución del Homo erectus, es la evolución del Homo erectus que sale de África y se va a Europa, ¿no? Lo mismo que el que permanece, el Homo erectus que permanece en África se le llama Homo ergaster, pero que realmente es lo mismo, ¿vale? Son Homo erectus que, bueno, se les va llamando el nombre, se les cambia el nombre, igual mañana se les cambia otro nombre. Con lo cual es muy, muy complicado llegar a entender plenamente todo el tema evolutivo porque hay muchos restos y, como he comentado, hay muchos pues que son únicos, es decir, que aparecen en un lado y se quedan, ¿no? Como pasa en Atapuerca con el SP o con el antecesor, que se van a encontrar en otro sitio. Es decir, es muy complicado, ¿eh? Mm, sí. Y la verdad es que lo primero hay que decir que ha sido un resumen muy sintético y muy bueno, así que yo creo que todos te damos muchas las gracias. Y en segundo lugar, pues recalcar de todo lo que hemos dicho, de que en prehistoria es muy difícil dar fechas, dar cronologías, dar algunos datos porque se pueden quedar rápidamente desfasados y aunque estuviéramos dando en este programa las fechas más exactas a fecha de verano de 2022,
a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años o 3 años, pues esas cronologías ya quedarían desfasadas. Así que por esto, amigos míos, no he hecho un programa de prehistoria en 40 y pico programas de historia. Pedimos perdón, ¿eh? Si cometimos algún error, si algún experto que esté al día, 100% al día de todos los descubrimientos o todas las apariciones y hemos cometido algún error, que lo habremos cometido probablemente, pues pedimos perdón por Claro, anticipado. yo te decía a ti, Rubén, fuera de grabación, que precisamente tengo un libro muy bueno de prehistoria, escrito precisamente por uno de los jefazos de Atapuerca. Tengo un libro de Eduard Carbonell. Pero, o sea, a pesar de que está sumamente bien, a pesar de que es maravilloso, es un libro publicado en 2012. Entonces, claro, ahora que han pasado 10 años, ya seguramente, sobre todo el tema de las cronologías, ¿no? Algunos descubrimientos, pues ya se quedan un poco anticuados. Y tú dices, oye, este libro que tan maravilloso era cuando estaba estudiando primero de carrera, pues ya no lo podré utilizar como bibliografía en muchos artículos que quisiera escribir. Sí, de hecho, como ya hemos comentado antes fuera de la grabación, todavía sigue habiendo muchos sitios, buscas en internet que sigue apareciendo lo de Sapiens Sapiens o Sapiens neanderthalensis, ¿no? Eso es cuando se consideraba antiguamente que el Sapiens procedía del neandertal, cosa que se ha demostrado que no tiene absolutamente nada que ver. Uno viene de África y otro es oriundo de Europa y que no tiene absolutamente nada que ver. Evidentemente tienen cosas comunes, como es el Homo erectus, ¿no? Y la vertiente del Heidelbergensis en Europa, pero por eso se le quitó lo de, pues si veis lo de Sapiens Sapiens, evidentemente no eliminar ese documento porque es antiguo y no está actualizado. Hmm. Y bueno, si quieren nuestros oyentes algún símil para entender, como decías tú, ese proceso tan complejo de hominización, yo sugiero a los oyentes que piensen en una cadena formada por eslabones, pero en la que nos faltan eslabones. Entonces no sabemos cómo termina o cómo sigue la cadena, porque tenemos una cadena muy larga, pero a la que le faltan eslabones. Entonces eso es la hominización. No podemos establecer una cronología exacta de quién sucedió a quién precedió a quién, porque nos faltan eslabones perdidos que espero que en el futuro pues se puedan ir resolviendo. De hecho, como curiosidad simplemente, porque la gente probablemente, a veces, hombre, los huesos, por el tema de carbono 14, sí podemos datarlos, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero muchas veces, claro, cuando aparece una pieza lítica o algún resto de un, no sé, claro, dices, ¿cómo podemos saber de cuándo es, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, normalmente, bueno, se hacen, digamos, niveles estratigráficos, ¿no? En los yacimientos y muchas veces cuando veis a lo mejor que una pieza que se ha encontrado, dicen, esto podría ser entre el 15.000 y el 10.000. Dices, joder, 5.000 años de diferencia es mucho, ¿no? Cuando estamos más cerca de nuestros días, ¿no? Cuando hablamos de millones de años, no tanto. Pues eso muchas veces cuando no se sabe porque ha aparecido en una zona estratigráfica que no se ha aparecido nada más, se suele datar entre la zona inferior y la superior. O sea, a lo mejor tenemos la superior, sabemos que es de hace 10.000 años o que hace 15.000 años, y la otra es de hace 5.000, pues ya sabemos que está entre esas dos, porque digamos que la zona estratigráfica está en medio, con lo cual podemos averiguar aproximadamente entre y entre, pero muchas veces no sabemos exactamente de cuándo es, con lo cual muchas veces tienen que jugar casi con ojo, porque averiguar un poco, por eso muchas veces que no, cuando vemos que datan determinadas piezas con un abanico muy amplio, es por eso, es porque es que no se puede, es decir, si no hay registro de carbono 14, difícilmente podemos averiguar cuándo es si no tenemos referencias como he comentado. Hmm. Y bueno, para ir terminando ya esta entrevista, quería preguntarte cuál es la situación actual de Atapuerca y qué nos espera en el futuro. ¿Qué podemos esperar de esas futuras campañas? Bueno, tanto la de 2022 como la de los próximos años. Pues yo creo que tiene mucho futuro, porque hay mucho por explorar todavía, hay muchísimo. De hecho, en muchos de estos yacimientos todavía se han hecho catas, es decir, catas no sé, de pocos metros cuadrados, con lo cual queda todavía mucho,
por descubrir. Con lo cual, bueno, ya en una entrevista hablaba de por lo menos de 50 años más, esto ya hace unos años. Bueno, en el 2016-2017 se hallaron restos de neandertal, con lo cual, es decir, muy reciente. Este año es la campaña 44, pero bueno, habrá muchas más. Y este año incluso, como ya hemos comentado, va a haber algún yacimiento nuevo que se va a explorar por primera vez, pero se van a explorar. Este año también está incluido prospecciones en la famosa trinchera del ferrocarril que hemos dicho antes, ¿no? En la Cima de los Elefantes, en Grandolina, en Galería. Es decir, en estas que hemos dicho, que hemos explicado, que se encontraron los registros más antiguos de Europa, el SP, el antecesor, el Heidelbergensis, todavía hay mucha zona por seguir buscando. Con lo cual, quién sabe si se pueden encontrar no ya registros humanos más antiguos de Europa datados de 1,3 millones de años, incluso más antiguos. No sabemos. Con lo cual, futuro mucho, porque mientras haya zonas para seguir trabajando y haciendo excavaciones, y las hay, y como ya os he comentado, aparte de la trinchera de ferrocarril, en Cueva Mayor, Cueva Fantasma, Cueva del Mirador, es decir, es un lugar tan mágico, como ya hemos dicho, con tanto que descubrir todavía, que no podemos decir ni de lejos que hemos tocado fondo, porque estamos a mitad de camino por lo menos. Y ya por fin, una última pregunta que tenía que hacerte sí o sí antes de que acabáramos. Y es que si tú que eres tan cinéfilo y que tienes, pues eso, como hemos dicho, el blog de la claqueta de la historia en 20 minutos, no sé si sabrías recomendarnos alguna película o serie sobre Atapuerca. ¿Se ha grabado algo sobre el yacimiento de Atapuerca? Pues de Atapuerca creo que no, porque de Altamira sí tenemos la película de Banderas, Mm. pero de Atapuerca no estoy seguro. Yo recomendaría, por ejemplo, si os gusta la prehistoria y el tema de la humanización, y os recomendaría evidentemente Busca del Fuego, ¿no? De Jean-Jacques Anand. De Jean-Jacques Anand es, pues digamos la película más típica, porque bueno, antiguamente no, todos recordamos a Raquel Welch, ¿no? Hace un millón de años, pero a ver, en Busca del Fuego, dentro de que tiene muchos errores, porque mezcla mucho homínidos, habla en Busca del Fuego en el año, aparece además que está datada en el 80.000, hace 80.000 años, y hace 80.000 años no buscaban el fuego, ya era conocido, ya lo habían domesticado de hace bastante, ¿no? Con lo cual, hombre, tiene algunos matices que destacar, pero y mezcla, además, porque aparecen, yo creo que los centrales son neandertales, aparece, si me hago la chica, por ejemplo, me parece, es Sapiens, es lógico porque aunque en el 80.000 no habían llegado todavía los Sapiens, si estimamos que es en Europa, porque si no los neandertales no tiene mucho sentido, pero al principio aparecen probablemente parecen Erectus, ¿no? Que eso ya es un poco más complicado, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, yo la recomiendo. En Busca de Fuego. Y tampoco hay muchas, ¿no? Porque tampoco es un periodo que suele tener muchas películas. Hace poco vi una que era, creo que era el hombre de Ozzy, que era, pero ya estamos hablando del Neolítico, es decir, ya estamos hablando de otra época bastante más temprana. Mm. Está basada más bueno, es una historia inventada obviamente, pero está basada pues, en un cuerpo que apareció congelado, prácticamente perfecto, ¿no? Que se cayó a un lugar que era una sima helada y se quedó congelado el hombre. Bueno, pues, hicieron un guión pues narrando un poco la historia inventada de cómo llegó allí, ¿no? Pero evidentemente como he comentado, no estábamos allí, no lo sabemos, sabemos que se cayó y se murió el pobre. Y esa es una esa es bastante reciente, y bueno, pues yo recomendaría esa, sobre todo, ¿no? No, no, Mm. no caigo ahora mismo alguna. Bueno, en Netflix hace poco había una de una excavación, no recuerdo el nombre, si se llamaba, no sé, puede ser que se Creo que llamara se llamaba precisamente La Excavación. La excavación, ¿no? Pues Sí, esa está basada. protagonizada por Ralph Fiennes. Ralph Sí, Fiennes. exacto. Está, que es un arqueólogo local, el hombre y tal, que le gusta, y le contratan porque había un bultito estamos hablando de los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De hecho, ese yacimiento se paró hasta por la Segunda Guerra Mundial. De hecho, durante la película aparecen ya algunos aviones por ahí de la guerra, y bueno, pues descubre pues es una barca grande y tal. Entonces esa también es muy interesante, ¿no? Narra un poco pues las vivencias
o cómo el hombre, el arqueólogo local, el hombre basado sobre todo en sus ideales, en su trabajo, vienen luego los eruditos, tratan de expulsarle y tal, y de no dejarle trabajar. Bueno, está bastante bien, es interesante, también es recomendable. Y estaba en una, creo que era Netflix o Prime, no sé cuál de las dos, Creo que estaba era en Netflix. en Netflix. Con lo cual también es una bastante interesante, sobre todo porque ahí ves, dentro de que estamos hablando de tiempos donde evidentemente las técnicas han cambiado mucho, pero ahí es una forma muy bonita de ver cómo se trabajaba a mediados del siglo XX en los yacimientos, ¿no? Cómo se hacían las cosas poco a poco y muy interesante. Mm. Desde luego no como Indiana Jones. No, por favor. Que yo soy un fan de Indiana Jones, de las películas de Indiana Jones, pero hay que tener en cuenta que hoy en día Indiana Jones estaría en la cárcel. El peor arqueólogo Literal, del mundo. en la cárcel. Es decir, cualquier ley de patrimonio se la salta. Con lo cual estaría en la cárcel. Y bien, estaría bien. Otra cosa es que las películas son divertidas ¿Eh? y Harrison Ford pues es un tío. Pero a ver, como Es que arqueólogos, todo el yacimiento que visita lo destroza. exacto, es decir, si lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que preservar sobre todo es el contexto. Yo siempre Mm, digo lo mismo, ¿no? Es decir, una espada es muy bonita. Una espada no sé, de bronce es muy bonita, pero fuera del contexto no vale para nada. Es una espada bonita, punto. Es decir, lo mm, importante de una espada de bronce que tú hayas encontrado, o que alguien haya encontrado el yacimiento en un lugar, no es sacarla y decir qué bonita la tengo en mi casa, no. Es, mm. ha salido aquí y qué hace aquí. ¿Por qué ha llegado aquí? ¿Quién la fabricó? ¿Por qué se fabricó? Es decir, todo ese tipo de cosas, si las sacas de su contexto, lo pierdes. Mm. Que evidentemente, el señor Indiana Jones perdía todo porque lo dejaba todo destrozado. Pero bueno, Total. Y bueno, pues ahora, con este sentimiento de espera ante lo que puede ser Indiana Jones 5, que vamos a ver qué tal resulta, tengo que decir que hemos llegado al final de esta entrevista. Llegado a este punto, yo solo quería agradecerte infinitamente a ti, Rubén, por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre este tema tan apasionante y famoso, pero al mismo tiempo poco conocido entre el público general, ya sea por su complejidad o por lo poco divulgado que está en general, porque ningún historiador nos queremos meter en el berenjenal de hablar sobre la prehistoria. Así que nada, yo creo que a partir de este podcast, pues a lo mejor mucha gente se interesa más por la prehistoria en general y por la Atapuerca en particular. Así que muchas gracias. gracias a ti y como siempre estoy a vuestra disposición. Ahora sí, ha llegado el final del programa 44 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Rubén o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!